bosquejo sobre el tema de hoy. Alce la mano, los sugieres le van a hacer favor de hacer llegar este bosquejo. Cierre sus ojos, vamos a orar para preparar nuestro corazón, nuestras mentes para lo que viene a continuación. Padre, en estos momentos te doy gracias, porque en verdad tu nombre es precioso, es hermoso, y solo tú, Dios, eres digno de alabar, de glorificar y de exaltar. Te doy gracias porque nos concedes de estar en tu presencia en este servicio de media semana. Y siempre, Señor, es un deleite, es un placer, es un privilegio estar contigo, Padre. El entonar las alabanzas, la adoración a ti, el poder, Dios, bendecir nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, somos un pueblo bendecido, un pueblo honrado por tu presencia y porque nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar al capítulo, vamos a terminar el capítulo 26 y luego tratamos de entrar al 27 de Mateo. Hoy voy a hablarles de la primera parte, que no me va a dar tiempo de terminar con todo lo que era esta serie, que le estoy llamando El Juicio del Rey. Recuerde que el libro de Mateo lleva el énfasis sobre el reino y el rey. El reino y el rey. Y esto es importante de entender porque, amado, ese libro fue escrito a los judíos, que ellos, amados, esperaban a un Mesías. Cada libro tiene un propósito de los 4 evangelios que fueron escritos. Esto fue dirigido a los judíos. Y ahí se está aclarando por el escritor, que es Mateo, amados, que el propósito de la venida de Cristo, y se habla de una genealogía al principio, de cómo su descendencia nace aún con Adán, amados, hasta llegar al Mesías. Cómo es algo de interesante de la genealogía de Cristo y por qué lo catalogaba un rey aquí en la tierra como lo es en el cielo. Ahora estamos viendo una realidad de la que ya hemos hablado, pero aquí literalmente Jesús empieza a sentir la presión que se avecinaba, que él sabía. ¿Recuerdan cuando estudiábamos, cuando él estuvo en el Getsemaní, en los versículos que acabamos de terminar, donde él ora: Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Bueno, aquí ya literalmente empieza a sentir ese fuego, no solo de la carga del poder, del pecado que iba a estar sobre sus hombros, sino la presión, el desprecio, las burlas, el martirio, el sacrificio, todo lo que Jesús, amados, sabía que se le venía. Amados, ahora literalmente, a través de todo lo que vamos a estudiar, lo vamos a estar viendo a través de esta lectura. Y aquí entramos al juicio del rey. Como pueden ver en su bosquejo, hoy no tiene mucho que escribir, nomás 2 renglones. Me porté bien, pero vamos a leer. Necesito explicarle algunas cosas y luego repasar con ustedes lo que leímos para entender el cuadro de la crucifixión de Cristo Jesús. Después de que Jesús fue arrestado, ¿recuerda cuando Judas lo traicionó? Fue llevado a la casa de Anás, quien era el suegro de Caifás. Déjenme darles un trasfondo de todo esto, porque habla de los sumos sacerdotes. Y Anás era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote que estaba ejerciendo en ese momento. Aunque Anás fue sumo sacerdote, pero ahorita voy a explicar, amados, por qué ya no lo era. Después Jesús fue llevado a Caifás, y luego a la mañana del día siguiente fue llevado a Pilato, quien quiso ponerlo más bien bajo la jurisdicción de Herodes. Pero Herodes no quiso involucrarse con esto y lo manda de regreso a Cristo a Pilato. Pilato tuvo que tratar con este asunto. Ahora, Mateo centra su atención en esto del juicio en 4 personas quienes están involucradas en el juicio y sufrimiento de Cristo Jesús.
Pero en esta hora solamente voy a tratar con 2 de esas personas y la próxima vez, la parte número 2, termino con las últimas 2. Simplemente para irme despacio y poder platicar con ustedes de lo que vamos a estar leyendo. La primera persona es Caifás. Así que el primer punto que tenemos que entender del juicio de Cristo es este personaje que se llama Caifás. No Calimán. ¿Se acuerdan de Calimán? Todo lo puede y todo lo puede. ¿Cuántos se acuerdan de Calimán? Para ustedes, para los más jóvenes es el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, ¿no? Pero Calimán era un personaje que no tiene nada que ver con Caifás, ¿ok? Con Caifás. Pero déjenme hablarles a ustedes de este hombre. Miren lo que dice la Biblia. Y los que prendieron a Jesús, o sea, lo arrestaron, le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraba obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días, ¿qué? ¿Sabe a qué se refería? Se hablaba de su muerte, que iba a morir, iba a ser destruido en 3 días, pero en 3 días se iba a levantar de los muertos. Lo sacaron, no entendían. Mire, es que las cosas espirituales se entienden por el Espíritu de Dios. Por eso hay mucha gente que dice, es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no le capto, ya he leído. Tiene que estar el Espíritu de Dios para hacer conexión con lo que es espiritual. Y por eso, amado, el Espíritu de Dios no debe descuidarse dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener revelación o entendimiento nuevo de lo que Dios quiere decirnos. Y, amado, ellos no pudieron entender lo que Cristo les estaba diciendo en ese momento. Ahora, entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Aquí se está cumpliendo una palabra que Isaías dice, y enmudeció y no abrió su boca. Mas él callaba. Dicen que el que calla otorga, no necesariamente. Cuando tienes a Dios como tu defensor y tienes un propósito que cumplir, Dios se encarga y el tiempo de ser tus mejores amigos. Y mira lo que dice. Y el sumo sacerdote le dice, ¿verdad? Te conjuro, lo pone bajo juramento. Esto es muy importante que entendamos, porque Cristo no, inclusive, Él mismo habla de no hacer juramentos, de no hacer ningún juramento. Él no la hizo, a Él lo pusieron y por eso calla, simplemente responde a una pregunta que más tarde se le va a hacer. Pero aquí el sumo sacerdote que nunca debió quebrantar esta ley, Él mismo está quebrantando. Si alguien tenía que ser enjuiciado era Él ahora. Porque ahorita hizo 2 cosas. Una es esa, crear un juramento. Y la Biblia dice que no debes de jurar. Tanto en la ley está escrito. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Él ya está quebrantando la ley. Pero lo pone bajo juramento. Dice, por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Jesús nunca le dijo, mira, por esto te lo juro. No. Jesús más le respondió, tú mismo lo has dicho. Esto es lo que le dijo. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ¿qué? Otra cosa que nunca debió de hacer un sumo sacerdote. Estaba en la ley. Ya van 2 cosas que en un mismo momento está quebrantando. Y ahorita voy a explicar ese punto
más tarde sobre esto, diciendo, ha blasfemado. Lo que pasa es que quiso ser dramático y se le pasó la... ¿Ya ve? ¿Cuántos hacen unos papelitos en su casa bien dramáticos? Y eso pasa por ver tantas novelas. Cuando tiene que llorar, lloran. Y si tiene un ojo de vidrio, más de uno le llora. Y aquí él se le pasó la mano de dramático, rasgó y dice, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? O sea, estaban batallando por agarrar testigos. Pues dice, este es mi momento, dice. He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfema. O sea, pone a todos los que escucharon a decir Jesús. Jesús nunca dijo, yo digo esto. No, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Sin embargo, los pone de testigo. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Ahí está la sentencia. Para nosotros, que muera. Entonces, mire lo que pasa. Mire, ya empieza el cuadro de su juicio injusto y adelantado y amado, que no merecido. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, adivina a Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Déjeme explicar estos versículos y luego entro al segundo personaje. De acuerdo al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote debería vivir hasta la muerte. Vivir como sacerdote, como el sumo sacerdote, hasta morir. O sea, su puesto era permanente. Es como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando entra un juez, ya entra, pasa por todo lo que es la aprobación del Senado y del Congreso, amado, y ya tiene trabajo de por vida hasta que él decida pensionarse o se muera. Tiene trabajo de por vida. Entonces, esto era establecido por la ley de que un sumo sacerdote estaba de por vida. Pero cuando los romanos tomaron el control de la nación de Israel, ellos hicieron una posición del sumo sacerdocio. En otras palabras, le quitaron lo que la ley judía había establecido de parte de Dios, que era un sumo sacerdote de por vida. Ellos dijeron, no, lo vamos a convertir en un puesto. O sea, lo igualan a un puesto político, para que así puedan removerlo o dejarlo, dependiendo del sumo sacerdote que seguía con él, con ellos o no. De esta manera, Roma podía estar seguro que el líder religioso cooperaría con sus políticas. De otra manera, si no cooperaba con sus políticas y no se retiraba a tiempo, lo decían, bye bye, hasta la vista, baby. Hasta aquí llegaste con este término. Es lo que hacían. Anás sirvió como sumo sacerdote desde el año 6 al año 15 después de Cristo. Amado, el suegro de Caifás. Pero también, ahí le va, sirvieron 5 de sus hijos como su yerno Caifás. En otras palabras, fueron cambiando. Roma los cambiaba, les quitaba la posición. Y fue en este entonces que Caifás, el yerno de Anás, quedó un poco más de tiempo como sacerdote. Ahora, él fue el que ocupó el lugar de su suegro. Amado, Caifás fue sumo sacerdote de los años 18 al 36 después de Cristo. Pero Anás aún tenía el poder porque era muy respetado dentro del movimiento judío. Tenía mucho poder, aunque fuese detrás del telón, aunque no era reconocido por Roma por el sumo sacerdote que debería de ser, pero lo reconocían los judíos como el sumo sacerdote, y tenía influencia sobre todo lo que era la corte de los sumos sacerdotes. Ahora, tanto Anás como Caifás eran saduceos. Déjenme explicarles por qué les digo esto. Esto quiere decir que no creían en la resurrección. Así que si Cristo está diciendo que va a resucitar, hazme el favor. No solo eso, ellos no creían en el mundo de los espíritus, ni tampoco ellos aceptaban
la autoridad de ninguno de los otros libros del Antiguo Testamento, excepto los 5 libros que Moisés escribió. Todos los demás salían sobrando. Los únicos que tenían valor como libro del Antiguo Testamento eran los 5 que Moisés escribió. De ese trasfondo. Por eso la Biblia, cuando habla de fariseos y saduceos y todos los feos, que no vamos incluidos nadie aquí porque todos aquí somos guapos, ¿okay? Hace diferencia porque había diferentes doctrinas, inclusive. Ahora, ellos estaban en desacuerdo, los fariseos y los saduceos, pero aquí dejaron sus doctrinas a un lado para irse en contra de Cristo Jesús. Dejaron sus doctrinas a un lado para irse en contra de Cristo Jesús. Ahora, esta era la familia que administraba los negocios del templo. El mismo Jesús se levantó en contra diciendo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Recuerdan la parte cuando Jesús se enoja porque hicieron de la casa de Dios mercader? Bueno, déjame darles el trasfondo. Mucha gente en el tiempo de la Pascua venía a ofrecer sacrificios. Y para no venir cargando con los animales, eran los peligros del camino y duraban días, no tenían, amados, a carros, simplemente era el burro o a pie, lo que sea, y duraban días. Entonces, lo que hicieron, que estaba todo bien, pero se volvió un negocio que más que era para ofrecer sacrificio a Dios, era para hacerse ricos ellos. Entonces la familia de Caifás y todos los familiares, los hijos, empezaron a gobernar los negocios. Entonces sabía que la gente iban a venir a la Pascua o durante el año a ofrecer sacrificio y no tenían que cargar con el cordero, no tenían que cargar con el animal, ahí lo podían cobrar, o con las palomas que ahí vendían. Y cuando Cristo vio que tanto era el mercader, amado, que ellos estaban haciendo ricos, amado, que lo que hizo, dice, esta casa la convirtieron en cueva de ladrones. No, mi casa será casa de oración. Esa era la familia que estaba gobernando todos esos negocios. ¿Por qué cree que le traían ganas a Cristo? Porque los descubrió, porque los avergonzó, porque los corrigió, los enderezó, y ellos no querían, amados, nada con Jesús. Esta familia estaba contenta de ponerle mano a su enemigo Jesús. La gente que había prendido a Jesús lo conduzca a Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, el concilio que se le llama. Ahora, Pedro, a pesar de haber sido censurado por tratar de defender al maestro, ¿recuerda cuando se metió de torero y le mochó la oreja, que lo vimos la vez pasada? Amado, Pedro fue reprendido. Y amado, Pedro siguió a Jesús de lejos. Ahora, probablemente, ahora estaba dándose cuenta que la situación era seria. Porque uno puede hablar sin medir consecuencias. Ahora Pedro ya se está dando cuenta que la situación que Cristo le dijo era algo serio. Dice la Biblia que estaba todo el concilio, el versículo 57 que leímos, compuesto de los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Y dice la Biblia en el versículo 59 que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Estos líderes estaban tan decididos a matarlo que estaban dispuestos a valerse de cualquier falsedad para condenarle. Pero aún este intento fracasó porque los falsos testigos que ellos habían apelado no se ponían de acuerdo en las historias. Así que, amados, recuerden que yo les dije que, amado, la Biblia dice que entre boca de 2 o 3 testigos. Amado, pero aquí cada uno tiene una versión diferente, una historia diferente, así que no se podían poner de acuerdo, amado, en cómo darle muerte a Cristo. Ahora, finalmente, dice la Biblia que aparecieron 2 e hicieron una acusación en común. Acusaron a Cristo de haber dicho, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, por supuesto que Jesús nunca había dicho tal cosa de esa manera. Fue probablemente una falsa interpretación para poder atraparlo de algo que se relató en Juan capítulo 2, versículo 19. Sí, Cristo lo dijo, pero él tenía un significado más allá de lo que tú y yo podemos entender con nuestra mente natural. Y de ahí se agarraron.
Ahora, el sumo sacerdote desafió a Cristo. Desafió a Cristo a responder a las acusaciones acumuladas en contra de él, aunque la mayoría eran testimonios falsos. Pero el maestro permaneció, dice la Biblia, en silencio. Permaneció callado. Finalmente ese líder hizo un juramento sobre el Dios viviente de Jesús para que él hablara de su origen, de dónde venía, quién decía que él era. Y bajo su exigencia, Cristo le replicó: tú lo has dicho. Esa palabra fue lo que condenó a Jesús. No porque haya defendido, Jesús no tiene que defenderse. Él podía haber pedido a su padre que mandara ángeles y lo hubiera hecho. No tenía. Simplemente él confirmó lo que dijo el sumo sacerdote. Tú lo has dicho. Y para ellos eso bastó para entregarlo a la muerte o enjuiciarlo. Jesús entonces agrega, me llamó la atención, porque cuando Cristo dijo, tú lo has dicho, y de ahí él agrega una declaración elevadamente apocalíptica en cuanto al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esto era lo que se esperaba que hiciera el Mesías, pero él habló de un futuro de su persona y habla en referencia al nivel apocalíptico, diciendo, al Mesías que ustedes han esperado va a venir, pero todavía no en este tiempo. Primero tiene que morir por los pecados. Ahora, yo voy a decirle, cuando Cristo afirma o contesta de esta manera, el efecto de las palabras de Cristo fueron electrizante que Caifás, dice la Biblia, rasgó sus vestiduras. Aquí donde hace sus panchos. ¿Okay? Ahora, este acto es lo que el sumo sacerdote, bajo circunstancias comunes, no podía efectuar por la provisión de la ley. Levíticos capítulo 10, versículo 6 y Levítico 21, 10 nos dicen eso, que el sumo sacerdote, ahora, sí se practicaba en muchas ocasiones, el rey rasgaba sus vestidos. La gente rasgaba, o Elías, o Job, dice la Biblia, que rasgó sus vestidos. Pero esto no era para un sumo sacerdote. El que no podía hacerlo era un sumo sacerdote. Los reyes sí lo hacían. Job lo hizo, si usted lee la historia de Job. Se sentó sobre cenizas, rasgó su vestido. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Estoy diciendo que este hombre, el sumo sacerdote Caifás, se salió fuera de orden. Ahora, muchos de nosotros en nuestra vida religiosa, voy a poner religiosa entre comillas, a veces nos salimos fuera de orden, de tanta seguir la religiosidad que no seguimos la palabra. Quebrantamos la palabra. Y muchas veces llamamos doctrina a cosas que no son doctrinales. Y hacemos cosas que a Dios no le agrada en el nombre de Dios. Ahora, imagínense el estado de pureza y espiritual que este hombre se está halagando. Está diciendo, oyeron, ustedes oyeron. O sea, la gente en ese momento va a decir, wow, este hombre tiene un deseo. Está perrón. En nuestro tiempo hubiéramos dicho eso. Pero, amados, el hombre se estaba saliendo y usando la religión para darle muerte al Hijo de Dios. Y estaba, ahí le va, haciendo algo indebido que a los sacerdotes no se le permitía. No se le permitía. Era la costumbre de sus días, sí, pero no para los sumos sacerdotes. No para ellos. Tenían otro código de reglas que el Señor. Inclusive a ellos no se les permitía heredar. Cuando Israel recibió sus propiedades por descendencia, los únicos que no recibieron propiedades, ¿quiénes fueron? Los sacerdotes. Porque tenía el pueblo que sostenerlos, que cuidarles, que proveer para ellos. Pero ninguno de los sacerdotes que fue en la casa de Aarón, parte de todo ellos, no recibieron parte de herencias, sino que toda la tierra iba a ser la herencia de ellos, porque el pueblo tenía que sostenerlo. Había reglas que se aplicaban a los sacerdotes. Y aquí este hombre rompe dos. Tratando de enjuiciar a Jesús, quebranta con dos de ella. Ahora, para él ya no había necesidad de más testigos, porque él dice, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Ustedes oyeron la blasfemia. Ya no inclusive los testigos ya salían sobrando.
de los que habían traído. Ahora, no sería blasfemar el pretender ser un Mesías humano, que muchos esperaban. Mucha gente se declaraba Mesías en ese entonces también. Los falsos cristos y los falsos maestros. El problema aquí que él lo llevó a ese punto es que el sumo sacerdote había puesto bajo juramento al Señor, bajo el nombre del Dios viviente. Entonces para él fue usaste el nombre de Dios en vano. Y por eso lo consideró una blasfema. ¿Por qué? Porque él dijo, él le pregunta, si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Ahora, él había respondido afirmadamente. Y esto, cuando él dijo, sí, si tú lo dices, con el resto del versículo 64, donde dice, ya tú veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder en las nubes. Esas fueron las palabras que lo enjuició Jesús para el sumo sacerdote. Ahora, después de interrogar a Jesús, el tribunal respondió, es reo de muerte. Mire, luego ya querían darle muerte. Las acciones que siguieron son un triste comentario. Lo que empezaron a decir y lo que empezaron a hacerle a Jesús, se ve la tristeza del nivel ético del judaísmo en esos tiempos. Estaban desesperados. Había religiosidad, pero no había conexión con el Dios de esa religión que ellos profesaban. El que los líderes religiosos de la nación se rebajaran acciones indignas, tales como escupirle la cara, porque dice la Biblia que entre ellos estaban ellos. Escupirle la cara, abofetearle, darle de puñetazo, nos demuestra el fracaso del judaísmo. Qué desesperado. No, es cuando un cristiano se agarra de las narices, por no decir con otros. O sea, ¿qué tan abajo vas a llegar en tu fe por esto? Por eso dice la Biblia que tú y yo tenemos que demostrar el fruto del Espíritu en Gálatas, que es dominio propio, que es el amor, benignidad. Eso es más importante que todos los talentos y dones y carisma que tú puedas tener. Y la gente reconoce más el carisma, el talento, que el carácter. Ahora, yo no te estoy diciendo que el carisma no es bueno. No. Mira, ahí te va. El carisma, si yo puedo... mandé a hacer esta rajadura a propósito, para hacer esta ilustración. Si yo necesito entrar al nivel de influencia en cualquier nivel de la vida cristiana, el carisma me ayuda a entrar más fácil. Pero el carisma no me mantiene dentro. El carácter me mantiene dentro de ese nivel de influencia. Porque si yo no ejercito el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, amado, el carisma se va a acabar. La gente empieza a conocerme. La gente empieza a decir, ya sabemos de qué pie coge a este hombre. ¿No le pasó cuando recién se casó con su esposo? Su esposo no sabía que roncabas. Obvio que no sabías. Malo fuera que supieras. ¿Verdad que empezó a salir el 20, el peine? Pero aún así, ahora te amo con más fuerza. ¿Por qué? Porque ahora te aguanto en tus ronquidos. Ese es carácter. Porque el carisma ya lo hubiera corrido. Lo hubiera regresado a casa. Hubiera ido con su suegra amada, mira, te lo regreso enterito y te voy a dar dinero para que no me lo regreses. ¿Okay? Porque está exhibiendo su carácter ahora. Y eso es lo que pasa con la vida cristiana. El carisma te va a ayudar, pero el carácter te mantiene adentro, te da influencia. Por eso dice la Biblia que el hecho de que seas un hombre religioso, como eran estas personas, nada te garantiza que vas a vivir la vida de Cristo. Solamente el carácter. Solamente el carácter. Ahora, el versículo 68 aclara a la luz de Lucas, porque Lucas le dice que vendaron sus ojos. Pero si se fija el versículo 68 que dice, adivina quién te golpea, adivina quién es Cristo. Bueno, esto ya nos da la interpretación por qué dijeron adivina. Porque en Lucas, voy a darle la cita, 22:64, amado, dice que le vendaron sus ojos.
Le vendaron y todavía empiezan a jugar con él. Por eso, amados, por eso es bueno leer todos los evangelios, porque unos apuntaron otra cosa, otros no apuntaron. Porque a Mateo se le pasó poner la venda. Él no lo creó necesario. Pero si no tuviéramos lo de Lucas 22, y nosotros, adivina, ahí estaba también Walter Mercado. Ay, ay, ay. No, no es que estaba Walter Mercado, simplemente Lucas explica por qué le dijeron adivina, porque le habían tapado sus ojos. A ver quién te pegó, quién te escupió, quién te bofeteó, quién te puñaló. O sea, amado, tiene sentido ahora cuando Jesús está pasando por este periodo de desprecio. Este es el primer, ya les di todo un historial del sumo sacerdote y el juicio que él llevó a cabo. Así que como juez, carecía de mucha credibilidad este hombre. Y como hombre de Dios, también. Ahora, voy a llevarlos al segundo personaje, que ya hemos hablado de él, y es Pedro. Nuestro segundo personaje dentro del juicio de Cristo es Pedro. Mire el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó, diciendo de todos ellos, delante de todos, se lo negó delante de Dios, diciendo, no sé de qué hablas. Mira, aquí salió la frase que Pedro se está haciendo el indio para que lo pasen en canoa. ¿Okay? O sea, ¿no sabes de qué hablas, Pedro? No sé de qué hablas. Mire el 71. Cuando salió al portal, y creo que cuando dice que salió, la historia me permite ser creativo de que se retiró de ese grupito donde la sirvienta lo descubre, me voy donde tal vez no me conozcan. Es lo que hacemos algunos cristianos, ¿verdad? Cuando nos portamos mal y saben que soy cristiano. Ay, ya no me voy a contar, ahora me voy a contar con unos nuevos que no saben que soy cristiano. Yo sé que no nos pasa a nosotros, pero conocemos a otros cristianos que sí les pasa, ¿verdad? I know what you mean. Miren lo que dice aquí. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús, el Nazareno. Y otra vez, él lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. ¿Recuerdan cuando el estudio que acabamos de terminar antes de este, que Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante? Ya van 2. Y un poco después, se acercaron los que estaban ahí. Quiere decir que en un momento Pedro quedó solo. Y esa gente que estaba ahí rodeando y viendo viendo el espectáculo que estaba pasando, se le acercaron y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿qué? ¿Sabe que nosotros los cristianos hablamos diferente? La gente de afuera lo ve. Lo sabe. Ahorita voy a explicar un poquito a lo que se refiere y luego voy a aplicarlo a nosotros. Entonces él comenzó a maldecir. Ahora, no crea que empezó a soltar pi, 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 pi. No, se entiende así, pero no está hablando así. ¿Okay? Ahorita voy a explicar. A maldecir y a jurar. Yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. No crea que salió Pedro Infante cantando o Vicente Fernández. No habla de esos gallos. ¿Okay? Okay. Habla de un gallo de veras. Okay. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3. Saliendo de ahí, aquí está la frase que habla del arrepentimiento de Pedro. Volvió en sí. Lloró amargamente. Ahora, la negación de Pedro hacia Cristo fue un clima de una serie de fracasos. Simplemente fue uno más de una serie de fracasos. En otras palabras,
fue el clima más arriba de todos los fracasos que intentaron en contra de Jesús. Cuando el Señor le advirtió a Pedro por primera vez de que sería probado por Satanás, Pedro le afirmó su fe y su habilidad de mantenerse fiel. Pedro dijo, no, Señor. Recuerda que le dimos, aunque ellos te dejen, yo no te voy a dejar, mira, no, yo voy a decir contigo hasta la muerte. Si es posible, muero por ti. Porque Pedro ahí lo dijo. Ahora, con orgullo Pedro alega con la palabra de Dios. Porque ¿quién está diciendo esta frase? Era Cristo mismo, venía de parte de Dios. Y con orgullo alega la palabra de Dios. Ahora, esto me recuerda a muchos cristianos que se vuelven necios alegando la palabra de Dios. Y a veces, como les he dicho en el pasado, usamos un versículo fuera de contexto para usarlo de pretexto. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hacemos? Amados, simplemente empezamos a alegar la palabra de Dios. No es para mí, es para otros. No para este tiempo. O sea, tú me estás diciendo que no toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque si tú dices que ciertas partes que Dios diseñó, que son principios, no son... En la Biblia tenemos... es que se me vienen muchas cosas que quiero decirles a ustedes y... I gotta aguantarme, ¿ok? Hay cosas que son culturales en la Biblia que no aplican mucho de nosotros. Como a veces que el mexicano se quiere vestir como judío. No, you're a Mexican. Tú debes de usar zarape, ¿ok? Pero está bien, pero no lo impongas, y eso es lo que Dios quiere. Pero a veces hacemos algo cultural doctrinal. Pero lo que son principios de la Biblia, principios que Dios estableció, que los puso como principios, eso abarca judíos, gentiles, griegos, mexicanos, peruanos, puertorriqueños, pochos de San Diego, ¿de dónde? Colombianos y americanos. No me puedo dejar afuera, ¿verdad, doctor? No. ¿Qué quiero decir? Principios cruzan barreras y culturas. Las culturas hay que saber interpretarlas, que no es para todos. Ahora, aquí estamos hablando de algo muy interesante. ¿Okay? Muy interesante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no deberíamos de estar haciendo. Aquí Pedro se pone a alegar con la misma palabra de Dios, diciendo, no lo voy a hacer, no va a pasar. Aún se atrevió a compararse a sí mismo con otros discípulos y afirma que si ellos fallaran, él iba a permanecer fiel. O sea, Jesús, tú estás mal, lo que me estás diciendo, tú estás mal. Es lo que en otras palabras, es lo que le estaba diciendo cuando empieza a defenderse de esa manera. Ahora, el hecho de que Pedro estaba junto al fuego del enemigo, tratándose de calentar, nos indica de lo derrotado que ya estaba. Ya cuando te empiezas a juntar con la gente del mundo, no para ganártelo, sino para esconderte de la iglesia y todo lo demás, algo anda mal. Está bien que te juntes con ellos. Cristo se juntaba con pecadores, pero Él lograba traerlos, de llamar la atención con su... O sea, la vida de Cristo llamaba la atención a ellos, no la vida de ellos le llamaba la atención a Cristo. Hay una gran diferencia entre esos dos. Si el mundo te fija en ti por la vida que lleva, qué bueno, pero malo es que tú te fijes en la vida que ellos llevan. Yo también la quiero. Quiere decir que Jesús no te ha llenado. Y tenemos que cuidar ese detalle. La negación fue más humillante porque dos de los que interrogaron eran unas muchachas sirvientas. No, mire, no se necesitó unos teólogos o maestros de la universidad griega y farisea y todo lo demás. No, fueron dos sirvientas. Oye, tú eres uno de ellos, tú andabas con el Galileo, tú andabas con el Nazareno. ¡Dos sirvientas! Tú dices, y pastor, no las degrades. No las estoy degradando. Mire lo que, estas fueron mujeres que pudieron discernir qué tipo de hombre era Pedro. No solo eso, el tercer que le pregunta, los historiadores dicen que era familiar de Malco. Malco, el que le morcharon la oreja. Era familiar. Dice, tú estabas entre ellos. Y Pedro lo niega. Porque le dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esa palabra que dice te descubre, en el original dice te traiciona.
Ya ves que a veces los cristianos ya nos portamos, y a veces hasta los inconversos le decimos, hermano. No, hermano, si no es hermano, no le diga hermano, dígale carnal si quiere o dígale otra cosa, pero que a veces nos traiciona el mismo lenguaje espiritual, ¿no es cierto? Oye, hermano, no, espérame. Ese hermano tiene un nombre, y si no es lavado con la misma sangre de Cristo que tú has sido lavado, todavía no es tu hermano. Y nos traiciona. Es lo que pasó aquí con Pedro. Ahora, una traducción dice que mejor diría, porque tu acento te pone de manifiesto. Tú has andado demasiado con el Galileo o con el Nazareno que hablas como él. Nosotros escuchamos hablar a Jesús, tú hablas como él. Ahora, qué importante que el mundo sepa que tú hablas como Cristo. Porque si no te dicen eso, te han dicho, ¡ay, eso que eres cristiano! Quiere decir que no hablaste como Cristo. No os hagáis. Porque ya cuando se sorprendes que hablas como Cristo, o se sorprende que, ¡ay, eso que eres cristiano! Son dos reacciones totalmente diferentes. Diferentes. Cuando yo empecé la primera iglesia, Amistad Cristiana, en el año 2000, no, en 1900, conocí a los hermanos Granados en el 79, ¿no? 78, ¿verdad? Sí, la hermana Luz. Él se acercó conmigo, después de verme un rato, trabajábamos juntos, el compadre de la hermana Luz, hermano Granados, el Chocho, alias el Chocho le decimos. Y le decimos Chocho, déjame explicar lo que voy a decir. Mire, el pastor, ¿quién respetó? Es que nos decíamos en el trabajo socios. Y un filipino quería entrar a nuestro clan y no sabía decir socios, nos decía chochos. Pues se quedó Chocho y lo registramos copyright y ahora somos los chochos. Nomás que las mujeres dijeron, no nos digan chochas a nosotros. Y no les dimos chochas. Pero él se acercó conmigo y dijo, tú eres diferente a todos. ¿De veras? Ahora, yo tenía que 19, 20 años, hermano, por ahí así. Él nació en el 78. A los 7 meses de nacido. Ay, hermano, no diga tantos años así porque... Ay, ya me dolía hasta la espalda, espérame. Vean lo que me recordó, no sé qué. ¿En qué me quedé, hermano? Me dijo... Sí, yo estaba bien joven. Todavía, hermano, todavía. Ya ves, ya no estoy joven, porque se me olvidó el avión. Él me dijo, tú hablas diferente, tú vives diferente, tú piensas diferente, tú eres raro, me dijo. Dije, ¿por qué lo dices? Porque te estoy viendo, me llama la atención. Dije, ¿qué eres? Digo, pues soy evangélico. Platícame. Y le empecé a platicar. Después dije, yo quiero que vayas a mi casa, quiero que hables con mi esposa y mis hijos de la palabra. ¿Puedes hacer un estudio? Sí, claro, lo hacemos. Dice, y le voy a decir a mi esposa que haga, me acuerdo bien, que dijo, que haga pozole, que por cierto no lo ha hecho, tiene rato que no lo hace. Le dije, ¿cuánto me dijiste? En una semana. ¿Por qué no mañana? O sea, ya cuando dicen pozole, ¿para qué esperar? Pero lo que yo no sabía que iba a estar usted, entonces, y ahí fue cuando los gané. De ahí empezó la primera iglesia, ganando almas. Pero él se fijó en mí y dijo, es que yo te veo que no te juntas con la gente, que no hablas como ellos, como miran los muchachos. Había una empresa, yo trabajaba para una empresa que tenían 10,000 empleados. Entonces, para mantenerte, había de todo, inclusive, si tú te querías perder, ahí te perdías. Pero no se trataba de eso, se trataba de ser luz en medio de la oscuridad. El mundo tiene que saber cómo hablas, cómo piensas, cómo te portas todos los días. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que dar luz aún en el mundo. Pedro, sea lo que sea, se le reconoció. Una vez que ya tienes a Cristo es difícil quitártelo de encima. Aún tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera. Aún los meseros, cuando tú vas al restaurante y ves qué hora, ellos se van a detener y porque hora.
Y eso es muy importante. Ahora, no le voy a hacer como un amigo que yo tuve en la escuela, hermano, cuando yo no sabía que era cristiano hasta después, porque él nunca oraba, él le hacía así de... Después descubrí que era cristiano y lo que hacía es que estaba orando, más que se tallaba los ojos. Y dije, antes de comer como que le da comezón. Pero ya después creí, hermanos, con razón. Dice, es que sí, que me da pena, pero ya te encontré a ti, ya estamos aquí juntos y podemos orar. Pero es que le hacía así, Dios dije, siempre que va a comer tiene algo le pasa a los ojos. Y muchos cristianos se hacen que están acá limpiando los lentes, pero ¿cuándo fue que fuimos a un restaurante? Fuimos a un restaurante y dije, mira, esa mesa están orando. Oh, en Guatemala, todas las mesas, mira, están orando, me llamó la atención. Y luego me dijo mi cuñada, aquí está Elizabeth y David, no, están viendo todos el celular. Sí. Y sí, y literalmente eran como 8 personas, todos estaban en él. Así que ya les di un nuevo tip para orar. Pedro se le distinguió a él por la manera de hablar. Ahora, cuando Pedro dijo que maldició, dice la Biblia que maldijo, no es que empezó a blasfemar, sino lo que Pedro dice el historiador, empezó a decir que Dios me castigue si te estoy diciendo la mentira, si te estoy diciendo la mentira de que si es la mentira de que yo no conozco a este hombre. O sea, Pedro acarrió maldiciones. Que Dios me castigue. A eso se estaba refiriendo. Él mismo se estaba acarreando maldiciones para comprobarle, ya que ellos dijeron, es que tú hablas como él, pero ahora te estás acarreando maldiciones para negar que no eres de ellos. Entonces, Pedro, eso es lo que estaba, no crea que, amado, él estaba haciendo, él estaba maldiciendo como las palabras que conocemos hoy en día de maldecir, no, simplemente apeló a las maldiciones que había para aquel que negaba a Jesús, es todo. ¿Ok? Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, Pedro lanzó un juramento y ese era doble culpable. Pero cuando Pedro oyó el gallo cantar, dice la Biblia que se recordó lo que Jesús le dijo y dice la Biblia que salió de ese lugar y lloró amargamente. Eran lágrimas. Esto que estamos viendo en este cuadro, de este versículo, ya pasen los músicos, eran lágrimas de arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino, como lo demuestra lo sucesivo de su vida. Cuando Pedro afirmó tenazmente que jamás negaría a su Señor, era sincero, pero él no conocía las profundidades de la depravación de su propia alma. La experiencia de su negación a Cristo se lo reveló. Él debía prepararse y esperar con los otros el ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés para tener un corazón limpio, un corazón que le dé la fuerza, el Espíritu Santo para poder vencer y demostrar su fidelidad completa al Señor. Por eso, amado, yo te voy a decir, si eres de Cristo, no te avergüences de Él. Yo creo que Cristo pagó demasiado el precio por ti y por mí para que nosotros no queramos pagar un precio. Y que nos diga, sería un honor que te digan, tú eres cristiano. Termino con esta historia. Yo iba de la ciudad de Tijuana a México hace muchos años. Iba a dar una conferencia a la Ciudad de México. Y agarré mis escritos y abrí una Biblia que siempre cargo, que es pequeña. Y que iba a un lado de mí, pues mamá me miraba y estaba con una ansias, y con una ansias, y con una ansias. Y ya creo que no aguantó como la hora y él sorprendió, dijo, ¿eres cristiano? Y yo volteo y le digo, ¿y tú no? Porque así como él se sorprendió de que yo era cristiano, pues yo me sorprendo de que él no lo es, porque todo lo que yo conocí en mi vida, todo lo que yo nací en el Evangelio, no conozco otra cosa. Y entonces él se quedó, ¿y por qué te sorprende que yo no lo sea? Le dije, porque mira, yo sé lo que yo he creído. Yo voy aquí en un avión y si este avión se cae, yo sé a dónde voy. ¿Tú sabes? ¿Cómo que si se cae? Entonces, pues sí, si se cae el avión, ¿vamos a morir? ¿O piensas brincar por la ventana o qué vas a hacer? No, pues nos vamos a morir. ¿A dónde te vas a ir? Pues yo quiero irme al cielo. Pero ¿cómo sabes que te vas a ir al cielo? Yo sí sé. A ver, platícame. Mire, ya no pueden estudiar. Fui platicando a él hasta aterrizar. Él aceptó a Cristo. Está yendo en una iglesia en Ensenada. Pero ¿qué quiero decir? Si la gente se sorprende,
que tú eres cristiano, ¿por qué mejor no te sorprendes de ellos que no lo son? Porque ellos tienen más que perder que tú. Tú ya tienes la salvación, el perdón de tu pecado, ya murió Jesús por ti, tú ya no tienes que morir para salvarte. Cristo ya te salvó. Así que seamos como Pedro, que reconoció, si lo hemos negado, amados, de tanto estar con Jesús, la gente tiene que notar que tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y eso no lo puedes, llevas la sangre del Cordero en tu vida. Eso te hace hijo de Dios. Amén. ¿Aprendió algo este día? ¿No está enojado conmigo? No, qué bueno. ¿Sí me va a dar algo para Navidad? Aunque sea unos tamales para abrir. Okay. Póngase de pie. Qué bonita la palabra. No les prometo el otro miércoles enseñar porque tenemos bautismo. Depende de la cantidad de gente que vamos a tener. Si hay 10 personas, pues ya uso el tiempo de la predicación para no tardar el servicio. Pero si hay menos, lo que voy a hacer, terminar esta parte y ya tendríamos los bautismos. Pero usted véngase, vamos a tener un buen tiempo celebrando al Señor. Padre, te doy gracias por este día, por tu palabra, que nos enseñas constantemente a cómo estar en Cristo Jesús. Gracias te doy, Dios, por lo que tu Hijo Jesucristo soportó desde el inicio del juicio, acusaciones, blasfemias, azotes, puñetazos, fue escupido. Sin embargo, lo hizo por amor. Nosotros somos ahora producto de ese sacrificio. Somos sus hijos. Y Padre, en estos momentos queremos vivir para ti. Queremos, Señor, valorizar lo que Jesús hizo y no tirarlo a un lado. Simplemente agradecerte porque podemos vivir una vida diferente, una vida capaz que puede cambiar a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, mi Rey. Te doy gracias, mi Señor, por eso.